Bendiciones, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de donde llegue esta señal a través del mundo. Esto es global. ¿Qué? Antes se hacía internacional y ahora se usa global, globalización. Es el pastor Vladimiro Monroy nuevamente en este jueves 22 de mayo. Ya estamos prácticamente a pocos días de que nos deje mayo y entra junio. Ya empezamos a sentir el calor del verano aquí en Los Ángeles, California. Así es de que aquí estamos muy agradecidos con Dios porque Dios es bueno y la Biblia dice que para siempre es su misericordia. Una vez más, en esta ocasión, saludando a todos nuestros hermanos de comunidad cristiana, los hermanos que estén las hermanas en sus quehaceres domésticos, como también aquellos hermanos que están trabajando en la construcción, en la pintura, en la albañilería, en la oficina, haciendo deliveries, otros haciendo Uber, trabajando, porque eso es lo que nos manda el Señor, a trabajar. ¿Okay? El Señor dijo que con el dolor de nuestro sudor, con el sudor de nuestra frente, ganaríamos el pan para nosotros y nuestros hijos, hasta que el Señor nos lleve. Muy bien, una vez más el pastor Vladimiro Monroy. Nuestra página web o página internet es www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube también, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. En esta ocasión, la semana pasada, el viernes, porque el jueves no pudimos, pues estábamos bastante enfermos, una gripe que nos tocó fuerte, pero ya el viernes pudimos hacerlo con mucho esfuerzo y comenzamos la serie Las cartas pastorales de Pablo a sus líderes más allegados. Era el sermón 1 y hoy nos corresponde hablar de cuando la práctica supera la teoría en el liderazgo cristiano. Cuando la práctica supera la teoría en el liderazgo cristiano, de la serie Las cartas pastorales de Pablo a sus líderes más allegados, el sermón número 2 de nuestra serie, porque ahora es la modalidad predicar en serie. Muy bien, así que entonces, repito, cuando la práctica supera la teoría en el liderazgo cristiano, creo que son alrededor de 7 sermones o 7 estudios que vamos a estar teniendo durante este mes de mayo y parte de junio. Vamos a estar orando, pidiendo al Señor su dirección para que Dios nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te damos infinitas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu palabra dice que para siempre es tu misericordia. Muy bien, así es de que te pedimos, Padre, por todos los hermanos que en este momento están trabajando, las hermanas trabajando, llevando a sus niños a la escuela, haciendo tantas cosas en la obra del Señor, en tu obra. Y ahora, Padre, bendice a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, donde quiera que nos vean a través del mundo, a donde se entienda nuestro idioma español. Gracias. Si algún hermano está cansado, si algún hermano está triste, está deshabilitado, enfermo, aturdido, lo que sea, Señor, te pedimos, Padre Santo, que le bendigas en el nombre de Cristo Jesús, pero que nada impida que escuchen tu palabra, Señor. Si aquellos están en los hospitales, otros quizá en la cárcel, donde quiera que sea, pero bendíceles en el nombre de Cristo. Este cuellito como que no se quiere dominar, pero bueno, ahí está. Ok. Bueno, esa es parte del vestuario, ¿verdad? Muy bien. Cuando la práctica supera la teoría en el liderazgo cristiano, sermón 2 de las cartas pastorales de Pablo a sus líderes más allegados. Vamos a hablar a manera de introducción. De acuerdo al tema de este sermón o de este estudio, es evidente que se nos manda a vivir una vida ejemplar, especialmente cuando se habla de liderazgo cristiano. La semana pasada decíamos que el líder es una persona que guía para bien o para mal. Para bien o para mal. Líder es una persona que influencia. ¿Okay? Para bien o para mal.
¿ok? Y en este caso, pues somos líderes cristianos que practicamos, que enseñamos, que guiamos, que conducimos para bien. Y decíamos la semana pasada que la diferencia en el liderazgo cristiano es que nosotros estamos trabajando, estamos transportando, estamos conduciendo almas al reino de los cielos. Nuestra misión es no solamente que la gente crezca, supere, se realice aquí en la tierra, pero más allá, todo trasciende a la eternidad. Los líderes en el mundo se preparan, todo tipo de liderazgo, más que todo en lo político, en toda área, ¿okay? Para vivir una vida digna, cómoda o lo que sea aquí en la tierra. Pero una vez se muere la persona, pues ahí pasó todo, más el legado que deja, si es que fue un buen líder o fue un mal líder. Pero nosotros, transportamos almas al reino de los cielos, de ahí que nuestro liderazgo mucho más trascendente, más fuerte, de mayor significado, alguien dijo de mayor envergadura. Entonces, y de ahí que la lucha del líder siempre dice que el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes infernales, contra demonios, con las religiones en los aires, ¿okay? Y por eso es que el líder tiene que estar constantemente preparado, ante todo lleno de la autoridad espiritual. En todo emprendimiento siempre se necesita un aprendizaje producto de alguien que nos enseñe, mucho más en el liderazgo o en el ministerio cristiano, y para ello es necesario un crecimiento espiritual adecuado. En las últimas décadas se está usando mucho la palabra discipulado. Cuando recién yo me convertí al Señor y me formaron, decía doctrinar. Vamos a doctrinar, ¿ok? Que es lo correcto también, la doctrina es enseñanza. Pero hoy se está usando mucho la palabra discipulado. Discípulo es una persona que sigue a su maestro. Un discípulo es más que un creyente, porque el creyente cree, pero no siempre hay un compromiso. Las iglesias, las congregaciones están llenas de creyentes, pero de muy pocos discípulos. Un buen discípulo es un buen líder. Entonces, se necesita en todo tiempo hombres con la mentoría de Pablo. Un líder es un mentor. Un líder es un mentor que forma. Líderes que, al estilo de Pablo, que hagan de la palabra de Dios su estilo de vida. Nosotros en todo dependemos de la palabra del Señor. Que leemos libros, que nos preparamos, claro. Ahí tenemos una biblioteca, ahí está en la portada de nuestro perfil en Facebook. Y hay muchos más libros que ya no caben ahí. Algunos los tenemos en un sótano, diferentes áreas, pero todo eso nos ha ayudado, nos forma, pero ningún libro supera la palabra de Dios. Los libros nos ayudan a entenderla mejor, a entenderla mejor. Y entonces decía que se necesitan líderes al estilo de Pablo, que hagan de la palabra de Dios su estilo de vida. Y todo se debe o se debió a la proliferación de falsas enseñanzas que en el tiempo de Pablo influían mucho en la formación reciente de la iglesia, porque la iglesia comenzaba, tenía poco tiempo. Si hoy alrededor de 2000 años o más de 2000 años tenemos lucha también en las congregaciones, cuanto más en aquellos tiempos cuando la iglesia comenzaba, no tenía las raíces suficientes, ¿okay? Y Pablo se encarga de instruir a Timoteo, porque Timoteo era el pastor de Éfeso, que era discípulo de Pablo, y Pablo le da instrucciones cómo dirigir la iglesia. Timoteo era un pastor joven, y de ahí que se dice que por ser joven muchos no lo respetaban. Y a mí me pasó en cierta ocasión con un líder muy bueno, muy querido por cierto, que estaba muy disgustado, enojado, porque esas son cosas que el pastor tiene que enfrentar constantemente. A veces hasta la falta de respeto a los líderes o las personas. Y cuando estaba muy enojado porque le estaba yo llamándole, corrigiéndole algo que no estaba bien, me dijo: usted me tiene que respetar a mí porque yo soy mayor que usted. Él andaba en ese tiempo como sus 55, 56 años, yo andaba como por 35, tal vez por ahí. Entonces yo era la autoridad, pero él decía que porque él era mayor que mí,
yo tenía que respetarlo. Tenemos que respetarnos unos a otros, pero en ese caso yo tenía la autoridad. Muy bien. Entonces, así que este sermón se divide en 6 puntos. Primero, la proyección de un buen ejemplo al pueblo de Dios. La responsabilidad del líder. 2, la proyección de un buen liderazgo. Tercero, un liderazgo producto del sufrimiento y fidelidad. 4, un liderazgo que en todo busca la aprobación de Dios. 5, un liderazgo digno de ejemplo de madurez cristiana. Y 6, un liderazgo comprometido también con la ética cristiana. Amén. Bueno, entonces el primer punto lo vemos nosotros y hemos tomado como base el versículo de Pablo, 1 Timoteo capítulo 4:10, cuando dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Eso dice Pablo en 1 Timoteo 4:10. Entonces, la relevancia de la palabra de Dios y la importancia de escucharla y recibirla. La relevancia de la palabra de Dios y la importancia de escucharla y recibirla. La vida del cristiano y más del líder nunca ha sido ni será fácil. Al mundo se le hace fácil rechazar la palabra. Al mundo se le hace fácil rechazar la palabra. Y los cristianos siempre esperamos en las promesas de Dios, y eso es lo que fortalece nuestro liderazgo, que no dependemos de fuerza humana. Si dependiéramos de fuerza humana, yo sería el primero en que tiempo se hubiera tirado la toalla. ¿Okay? Aquí lo hemos dicho, y lo hemos dicho en la iglesia, y el domingo precisamente nuestro líder nos hacía referencia. En el pasado tuvimos oportunidad de tener buenos empleos, buenos trabajos, con buenas aseguranzas, con buenos beneficios, que hoy en día nos estuviéramos riendo de la vida. ¿Sí? Riendo de la vida. ¿Sí? Pero ¿cuál era el problema? Que había que trabajar de día, había que trabajar de noche, había que trabajar de tarde, y ya teníamos la iglesia bajo nuestro liderazgo. Y entonces apenas yo con niños pequeños, ganando $9 la hora, había comenzado con $4.50 la hora, y ganaba $9.35, fue lo más alto que llegué a recibir. Y me ofrecen trabajos a $45 la hora. Y con oportunidad de ascender, quizás fuera un gran empresario a estas alturas. Pero todo lo hemos dejado por el servicio al Señor, porque, repito, la misión del líder es conducir almas al reino de los cielos. Mucha gente que me conoció cuando recién convertido, teníamos negocios en mi país, y yo había dicho que a Estados Unidos iba a venir a pasear solamente. Lo dije 6 meses antes, y 6 meses después venía para acá, porque había estado rechazando el llamado al ministerio por 9 o 10 años, rechazando el ministerio, porque yo miraba lo que los pastores sufrían, yo miraba lo que los hijos de los pastores sufrían. Cualquier niño podía estrenar un par de zapatos, una camisa nueva, pero que no fuera el hijo del pastor, porque era con los diezmos de la iglesia. ¿Sí? Cualquiera podía andar en un carro último modelo, pero que no fuera el pastor, porque era tanta cosa, ¿verdad? Entonces, y yo no quería eso para mis hijos. Yo decía, voy a ser empresario, y entonces voy a ayudar a iglesias, voy a ayudar ministerios, voy a ayudar misiones. Esa es mi idea. Hasta que el Señor me sacó de mi país, trajo a trabajar duro, diferentes áreas, hasta en el campo, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos y el Señor no nos ha avergonzado. Obviamente no tenemos los millones que tal vez tuviéramos, pero el Señor no, porque dice que y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero eso es cuando realmente entendemos, cuando comprendemos realmente lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas, y entendemos la diferencia entre ser líder allá afuera y líder adentro, es decir, dentro del reino de Dios. Entonces, por eso le estamos diciendo el primer punto, que es la proyección de un buen ejemplo
al pueblo de Dios. Porque la gente está viéndonos a nosotros. Cualquier hermano puede cometer una falta, pero que no sea el líder, que no sea el pastor. Porque como se dice, realmente no se la acaba. Lo mismo pasa con los políticos, lo mismo pasa con los artistas, lo mismo. Todo, mientras todo esté bien, pero una fallita chiquita ya se volvió el mundo encima. ¿Okay? Eso pasa, y más con los cristianos. Porque en el caso nuestro, como decía, nuestra lucha es espiritual, no es contra carne y sangre. ¿Okay? Entonces, así de que de la proyección de un buen liderazgo depende de la madurez y el crecimiento de la obra del Señor. Segundo punto, la proyección de un buen ejemplo de liderazgo. Y Pablo le dice a Timoteo en los versículos, la primera carta, capítulo 4, 11 al 13, ya leímos el 10, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ninguno tenga en poco tu juventud, lo que decía hace un momento de ese líder que ya está con el Señor y que no valoraba mi ministerio porque yo podía ser su hijo. Y eso lo hemos visto a nivel de ministerio, a nivel de pastores. Por 12 años fui supervisor de distrito aquí en Los Ángeles con la Iglesia de Dios, trabajando secularmente, estudiando, con niños pequeños. Y habían pastores que venían de la vieja guardia, que no querían estar bajo mi liderazgo porque decía, en otras palabras, me imagino que decía, ¿qué voy a aprender de él? Me imagino que así. Siempre se excusaban, no querían estar, porque a mí me habían nombrado supervisor de distrito en Los Ángeles. Muy bien. Entonces, eso pasa en todas las áreas. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces Timoteo, como un verdadero líder de Dios, debía tener plena conciencia de las enseñanzas que le daba a su mentor, el apóstol Pablo. Su juventud le llevaba a cierta vulnerabilidad, decíamos, pero su ejemplo debía de prevalecer. Su éxito como líder joven dependería en todo de su verdadera relación con Dios. Y mientras Pablo, su mentor, llegaba, debía ocuparse con firmeza en la lectura, exhortación y la enseñanza. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos por ejemplo a Saúl. No valoraba, porque David era un niño. Era un niño, no apreciaba, no valoraba a David, que era un niño. ¿Okay? Y ante todo, pues celoso de que un día alguien fuera a ocupar su lugar. Nuestro liderazgo no es de nosotros. La iglesia, la obra del Señor no es propiedad nuestra, es propiedad de arriba. Y vamos a estar hasta el tiempo que Dios decida. Yo soy uno que digo, Señor, yo no quiero estar en el púlpito ya de 90 años, que ya me tengan lástima la gente, que por misericordia me tengan ahí, están estorbando el crecimiento de la iglesia. Todos tenemos que saber hasta cuándo vamos a servir al Señor directamente. ¿Okay? Entonces, y Timoteo, como decía, como un verdadero líder de Dios, debía tener plena conciencia. Su éxito como líder joven dependía en todo de su verdadera relación con Dios. Y entonces, pues Pablo estaba consciente de la vulnerabilidad de Timoteo. El tercer punto dice un liderazgo producto de sufrimiento y fidelidad. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 11 al 12, siempre el apóstol Pablo dice, palabra fiel es esta, la Biblia. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice Pablo a Timoteo, los versículos, capítulo 2, versos 11 al 12. ¿Okay? Entonces, palabra fiel es esta. Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo.
Para nosotros, esta es la palabra fiel. Y usted me ve que siempre yo tengo mi Biblia conmigo. Porque tristemente hoy la mayoría de pastores ya no andan la Biblia física. Andan la tablet, andan la computadora, o hasta en el celular. Yo no estoy en contra de eso, porque la tecnología nos está ayudando en mucho. Ahí tengo mi biblioteca, como dije. Años atrás era bajar libros, buscar todo. Hoy me meto a la internet y a lo que estoy buscando un libro ahí, o un diccionario, lo que sea, aquí salgo de las dudas. Pero nunca debemos de subestimar la palabra. Yo tengo testimonios poderosos, y aquí lo he dicho, del andar conmigo la Biblia física, ahí en mi carro a la vista. No puedo decir que siempre ando ahí, pero ahí ando. Y de los carritos que tenemos, gracias a Dios son 3, yo tengo una Biblia en cada carro, por si me toca visitar un día una familia o me toca ir a entrar a algún lugar, yo ahí tengo una Biblia. El celular me sirve para emergencias. De hecho, ya me sirvió recientemente en un entierro que hicimos. Por alguna razón me bajé del carro y me hablaron, me saludaron y todo, y no bajé mi Biblia. Y cuando ya estaba en el momento de hacer el entierro, pues desde aquí a que fuera a traerla o el manual del ministro, pues saqué el celular y ahí hice la ceremonia para emergencias. ¿Okay? ¿Cómo se identifican? En el pasado se identificaba la gente cuando iba de su casa para la iglesia, ya fuera en carro, fuera caminando a pie, en bicicleta, algunas veces hasta en caballo, en el campo, porque llevaban su Biblia con ellos, la Biblia física. Yo crecí en una iglesia donde espiritualmente hablando, porque no nací en el Evangelio, me convertí a los 21 años, pero fui discipulado en una iglesia donde los hermanos el día domingo en su morral, ellos llevaban su Biblia, su himnario, su Biblia y su himnario, ¿sí? y su guía dominical. Hoy en día, el celular. ¿Sí? No estamos diciendo que está malo eso, pero la palabra, ¿cómo se identifica la gente? Cuando yo miraba que salía un vecino que iba para la iglesia con su familia, cada quien con su Biblia en la mano, ahí van los aleluyas. Y eso impactaba en mi vida. Y cada vez que ya cuando estaba yo recién convertido, empezando en la iglesia, venía a mi mente cuando en mi pueblo yo miraba a las señoras, las señoritas que iban a la iglesia con su Biblia. Yo me acuerdo de todo eso. ¿Okay? Entonces, repito, no estamos diciendo, se nos dice a veces que somos pastores anticuados, que no nos queremos actualizar. Yo recuerdo incluso cuando la pandemia, cuando empezaron las predicaciones en Zoom, hubo pastores que decían que no nos queríamos actualizar. ¿Y qué pasa? Ahora ellos mismos se han dado cuenta de todo lo que iba a afectar todo ello. Lo estamos viendo incluso que ahora el Zoom sustituye muchas cosas. ¿Okay? Entonces, esa es falta de convicción cristiana. Bueno, el tercer punto es un liderazgo producto del sufrimiento y fidelidad. Palabra fiel. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ya lo habíamos leído. Así que otra vez Pablo hace referencia a la fidelidad de la palabra de Dios. Palabra fiel. Sécase la hierba, dice el profeta Isaías, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Al parecer era un castigo antiguo. Si somos muertos con Él, ¿okay? Cuando venimos a Cristo, le aceptamos como nuestro Salvador, estamos muriendo al viejo hombre y viviendo ya una vida nueva. ¿Okay? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y este himno aseguraban que el sufrimiento en el creyente y líder no sería ignorado por Dios. Todo lo que sufrimos como creyentes, como hijos de Dios, ¿sí?
tiene una recompensa grande, enorme. ¿Okay? La falta de fidelidad en el cristiano conduce a que los incrédulos se alejen más de Dios. Porque los incrédulos andan viendo a ver qué defectos, repito. ¿Okay? Y de ahí luego no puede ser como ellos, mejor no soy, pero generaliza. Pero que tal vez un cristiano en la congregación de mal testimonio no quiere decir que toda la iglesia de mal testimonio. Eso no, obviamente no quiere decir eso. ¿Okay? Al igual que en el ministerio, yo digo, si algún pastor hace mal uso del ministerio, tendrá que dar cuenta a Dios. Pero en lo que yo conozco, en más de 50 años, ya van a ser 53 años de convertido. Yo podría decir que un 99% de los pastores en verdad dan su vida por las ovejas. Yo lo miro constantemente, trabajando en lo secular, en lo material, sacando fuerzas de donde no tienen. Yo mismo trabajé 14 años aquí en Los Ángeles manejando camiones, lo digo seguido, con mis niños pequeños. Okay. Llegaba a la iglesia sin haber leído un versículo de la Biblia durante el día, sin haber orado, acalorado. La iglesia esperaba un buen sermón, la gente esperaba un buen sermón. No sabían realmente cómo llegaba yo a la iglesia. Solamente la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque en el ministerio se sufre. Pero preferimos sufrir aquí en la tierra y tener asegurada la vida eterna. Cuarto punto dice, un liderazgo que en todo busca la aprobación de Dios. En todo. Y le dice Pablo a Timoteo en los versículos 14 al 15 de la segunda carta, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es nuestro consejo a los líderes, a los colegas pastores, ministros, presentarnos con diligencia delante de Dios aprobado como obrero, como buen obrero, que no tiene de qué avergonzarse, y ante todo que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Muy bien. Así que Timoteo como líder debe ser siempre instruir a sus creyentes, oyentes, a no entrar en contiendas con los incrédulos, porque eso es tan común. A veces cuando uno evangeliza, no más de alguien falta que mi religión es la más correcta y mi religión aquí, que lo que, bendiciones, Dios le bendiga. ¿Y para qué me voy a poner en contienda con él? Si el diablo lo que quiere es entretenerme con esta persona, y quizás hay 2 o 3 o 4 que están esperando que se les hable la palabra del Señor. Entonces las contiendas no traen nada bueno, más que todo dentro de la iglesia de Dios. Al contrario, apliquemos lo que dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y todo depende, repito, de un buen liderazgo. Timoteo como pastor debía mantener la iglesia enfocada siempre en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y las especulaciones en nada aprovechan, y todo lo que no es provechoso debe ser rechazado. Lo mejor para un líder cristiano es presentarse siempre ante Dios con integridad. Siempre a Dios con integridad. ¿Okay? Y entonces, así que traza bien la palabra, de verdad. Que traza bien la palabra. Un liderazgo digno de ejemplo de madurez cristiana, verso 5, punto número 5. Y el apóstol le dice a Timoteo, esto ya es a Filemón, capítulo 8, verso 12, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que te conviene, más bien te ruego por amor siempre que voy, como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil.
el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a sí mismo, como en mí mismo. Todos conocemos la historia de Onésimo. Había sido esclavo, sirviente de Filemón. Y al parecer, según dicen, le había robado y estaba en la cárcel. Y ahora Pablo lo había ganado para Cristo, lo había discipulado, lo había formado. Y ahora Pablo podía dar referencia del cambio de Onésimo. Y como Filemón también había sido, creo, discípulo de Pablo, ahora le dice que lo reciba. Wow, cualquier herida Pablo pone contra la pared a Filemón. Porque alguien que ha robado, ¿cómo se le puede tener otra vez confianza? ¿Cómo? ¿Ah? Sin embargo, Jesucristo, yo siempre pongo el ejemplo, que Jesucristo le confió la tesorería a un ladrón que era Judas. Yo no lo hiciera. Si yo sé de alguien que es un Judas, hemos tenido varios tesoreros en la iglesia desde que empezamos. ¿Okay? Varios. Pero si yo supiera que alguien es ladrón, ¿cómo le voy a confiar? Porque Jesucristo lo hizo. Y ahora Pablo le está diciendo a Filemón que reciba a Onésimo, que había estado en la cárcel por ladrón, creo yo, porque creo que esa fue una de las acusaciones, los delitos que había cometido. Y estoy seguro que Filemón obedeció a Pablo, ¿okay? El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y ahora Pablo le está diciendo que lo reciba como él mismo, ¿okay? Entonces, veamos el liderazgo de Pablo como mentor, formando, sabía quién era ahora Onésimo, que había sido transformado, cambiado por la palabra del Señor. Filemón, dije, era discípulo de Pablo, y ahora le pide recibir a Onésimo, a quien había engendrado en la prisión. Y aquí viene a mi mente el dicho que dice que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. ¿Okay? Onésimo había defraudado a Filemón, pero ahora era un cristiano convertido y todo era diferente. Y el pedido de Pablo a Filemón es que le reciba de nuevo algo que no le habría de ser fácil. ¿Okay? Yo he conocido ministros, lo que eran en un tiempo, pero ahora a través del sufrimiento, a través de la experiencia, han madurado y ahora ven las cosas de otra manera muy distinta como lo miraban antes. Así que era tal la confianza de Pablo sobre Onésimo que ahora le era de mucha utilidad, porque le había sido de mucha utilidad Onésimo en la prisión, pues ya había recobrado su libertad y obviamente pues ya era tiempo que regresara a su vida normal. El punto número 6, un liderazgo comprometido con la ética cristiana. En Filemón capítulo 13, verso 16, siempre, yo quisiera retenerle conmigo, dice Pablo, acerca de Onésimo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necedad de parte mía, sino voluntario. O sea, está poniendo ahí sí que en una situación difícil a Filemón. ¿Okay? Pablo reitera que Onésimo ahora le es de mucha utilidad para su ministerio en la prisión, pero también le puede ser útil y quizá mucho más ya ahora desde el exterior. Claro. ¿Okay? Y dado que Onésimo aún era esclavo de Filemón, Pablo requiere de su consentimiento. La ética cristiana. ¿Cuántos casos vemos, por ejemplo, de pastores que levantan iglesias dividiendo congregaciones? ¿Cuántos vemos, por ejemplo, que ahí viven conquistando gente de otras congregaciones? Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. ¿Okay? Estar trayendo gente de otra congregación, falta de ética. Hay que evangelizar, hay que trabajar, pero no influenciar o sacar almas. Eso es robar almas que a otros le han costado. Entonces, un buen liderazgo, por eso en las clases de escuela bíblica, teología, instituto bíblico, siempre se estudia 1 o 2 veces, por ejemplo, en primero o segundo nivel, ética cristiana, ética ministerial. ¿Okay?
¿Por qué? Porque dice por ética. Así que muestra que la ética ante todo que el líder o ministro cristiano debe de hacer honor, por ética cristiana. Muy bien. En conclusión, en todo liderazgo se necesita carácter porque se trata con distintas maneras de pensar de las personas a quienes pretendemos o nos toca liderar, y eso es, el cristianismo se consigue por medio de una agenda, de una genuina transformación. Aquí en Estados Unidos será muy común, al menos yo no puedo hablar de otras culturas porque hablo de la cultura hispana que es la mía, donde yo soy. Pero en las iglesias tenemos gente de El Salvador, de Guatemala, de México, de Honduras, de Nicaragua. En un tiempo tuvimos de Costa Rica, hemos tenido de Perú, ahora nos están visitando de Colombia, de Ecuador, y así sucesivamente. Y cada gente, aunque sea de Guatemala, El Salvador, hay diferencia, siempre hay diferencia en algo en la cultura, costumbres. Entonces el líder tiene que aprender a manejar todo eso. Recuerdo en una ocasión, ya estábamos terminando, había una boda. Yo fui invitado a una hermana muy conocida, muy amada, muy querida. Y el predicador que invitaron era de Guatemala y estaba hablando como que era de Guatemala. Y había toda clase de diferentes nacionalidades. Y mira vos muchacha, mira aquí. Así, porque eso no era el momento para hablar de esa manera, porque hay diferentes nacionalidades, diferentes culturas. Y incluso en algunas ocasiones lo que para nosotros los guatemaltecos es normal, quizás para el mexicano no es normal, o para un salvadoreño. Hay palabras que muchas veces para nosotros son normales, para otros puede ser una ofensa. Y todo eso tiene que aprenderlo el líder también, a través de la ética cristiana. Conclusión, en todo liderazgo necesita carácter, pues se trata, dije, con distintas maneras de pensar de las personas quienes pretendemos o nos toca liderar, y eso es, en el cristianismo se consigue por medio de una genuina transformación. El líder entonces debe ser ejemplo en todo, puesto que el liderazgo es su influencia, como dijimos al principio, para lo que se debe de permitir en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter al estilo del modelo de Jesús. Jesucristo es el líder por excelencia. Se dice que el único que le sigue a Jesús es Moisés. Ha habido muchos líderes en la historia, pero después de Jesucristo Moisés, porque no fue fácil. Ha lidiado con millones de gente, 40 años conducirlos, sacarlos de Egipto y conducirlos a la tierra prometida. Entonces, y todo es producto de un proceso. Por algo Moisés nació en la opulencia, se crió en la opulencia, no nació en la opulencia, pero se crió en la opulencia, y en el palacio, donde fue rescatado por la hija de Faraón. Era el candidato a ocupar el trono. Sin embargo, Dios lo llevó al desierto, y ahora en el desierto Dios lo preparó para la otra jornada de 40 años a conducir a la gente a la tierra prometida, al pueblo de Israel. Entonces, uno de estos días yo le decía a alguien, tenemos que pasar por la disciplina, tenemos que ser obedientes si queremos que superar o que la gente a quien lideramos también nos obedezca a nosotros. Porque muchos quieren mandar solamente, pero no quieren obedecer. Pero el buen cristiano obedece. Siempre es bueno tener a quien rendirle cuentas. Y bien, así todo comienza con proyectar un buen ejemplo y de estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Un ejemplo en madurez y ante todo de ética. En el mundo se dice ética profesional. En nuestro caso se dice ética ministerial. ¿Okay? En todo se habla de ¿qué? De lealtad. La ética nos conduce a la lealtad. Muy bien, eso ha sido un privilegio en esta mañana poder compartir esta palabra. Damos gracias a Dios por las personas que se han conectado. Dolores Alfonso, Dios le bendiga, siempre está pendiente de nuestras transmisiones. Carlos Castro, también lo conocemos de hace muchísimos años, Dios le bendiga. Ahí estamos viendo a nuestra hermana Vilma Vides, que fue una de nuestras líderes al principio aquí en la iglesia. Y a veces, bendiciones pastores, saludos desde Ipala. Claro que sí, desde Ipala.
ese pueblito que tanto extrañamos. Muy bien, aleluya. Vamos a ver quién más está conectado aquí y después vamos a Esmeralda Martínez, creo también. Muy bien. Y aquí tenemos a Cruz Garay, nuestra hermana Cruz, Graciela Monroy. Hola prima, siempre estamos orando por ti. Efraín Oliveros, bendiciones. Ramón Elio Argueta, un paisano hasta Ipala, Chiquimula. Juan Peralta, un gran amigo, muy respetado en Tucson, Arizona. Carlos Castro, José Demuel García, bendiciones. Melvin Gudiel Monroy, bendiciones. Por último, mi hermana Victoria Monroy, hasta la capital de Guatemala. Muy bien, ha sido un privilegio, repito, este fue el sermón por el estudio número 2 de las cartas pastorales de Pablo a sus líderes más allegados. Y se titula Cuando la práctica supera la teoría en el liderazgo cristiano. Y que son alrededor de 7 semanas que vamos a estar hablando los días jueves sobre este tema. Nuestra serie se llama Las cartas de Pablo a sus líderes más allegados, que es la nueva forma de el modelo ahora, predicar en serie. Pues aquí estamos predicando en serie. Así que gracias por las personas que se han conectado. Antes que todo vamos a hacer una invitación. Si alguien en este momento siente que la palabra de Dios ha tocado su corazón y que no estaba haciendo las cosas bien, pues no las hemos estado haciendo, el momento de pedirle perdón a Dios, el momento de afirmar nuestra vida y comenzar a darle al Señor un servicio de excelencia. Y si alguien no conoce a Jesús todavía como su Salvador, este es el momento de recibir a Jesucristo en su vida. No tienes que ir al diccionario ni al Google para buscar palabras elocuentes. Todo lo que tienes que hacer es decir conmigo o repetir conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, hazme tu hijo. Así de facilito. Y tu vida está dando un giro de 180 grados y en realidad lo has hecho de corazón. Ahora todos los que tienen que hacer es buscar una congregación donde crecer, donde te adoctrinen, te discipulen, te formen. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos mencionar algunas organizaciones que te pueden ayudar a crecer en cualquier lugar donde estés. Y si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la 21 igual. Ahí estamos. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. El día lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes, pastores que vienen a estudiar con nosotros, presenciales y en línea. Tenemos estudiantes en varios estados como Massachusetts, New Jersey, Texas, Las Vegas, Baja California, y Guatemala, y también aquí presenciales. Muy bien, por hoy vamos a dar gracias a Dios por las personas que han escuchado y ante todo las personas que han recibido esta palabra en su corazón. Lo más importante es que estés seguro de la vida eterna, que si mueres hoy o en cualquier momento saber a dónde vas. No esperes que misas, que rezos, que eso no te va a ayudar. Lo que tú no hagas en vida por ti mismo, nadie lo va a hacer por ti. Todo eso demás es para calmar, para tranquilizar a la gente, para quedar bien con la gente, pero el que tiene que quedar bien con Dios eres tú. ¿Ok? Así que es posible que tal vez, ojalá te conociéramos algún día, y si no, pues tenemos la seguridad de reencontrarnos o encontrarnos en el cielo. Repito, www.iglesiacomunidadcristiana.org. Ahí están las transmisiones, información del ministerio de la iglesia, en nuestra escuela de teología. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta mañana preciosa, Señor, porque todavía tenemos la oportunidad de llevar tu palabra, de predicar tu palabra. Todavía tenemos la oportunidad, Señor, de hablar de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, con estos estudios de liderazgo que vamos a estar teniendo, que comenzamos la semana pasada y que nos faltan todavía alrededor de 5 jueves, esperamos, Señor, que más de alguien sea bendecido en el nombre de Jesús. Muy bien, damos gracias a Dios por esta palabra. Reciban un saludo de mi esposa,
que es la que siempre está pendiente de la cámara. Amén. Nuestra próxima transmisión será el domingo del lado del templo a eso del mediodía, pero por hoy se despide de ustedes nuevamente el pastor Vladimiro Edmundo Monroy, en este jueves, dije 22 de mayo 2025, y repito, cuando la práctica supera la teoría en el liderazgo cristiano, de la serie Las cartas de Pablo a sus líderes más allegados. Bendiciones.